Buenas tardes, hermanos, bendiciones. Bienvenidos al estudio bíblico correspondiente a esta semana. Continuamos en el estudio de la carta a los Filipenses, basándonos en ella. Vamos a estar viendo algunas cosas que nos van a ser favorables para el nuevo año 2022. Comenzamos con un texto, Filipenses capítulo 1, versículos del 9 al 18, que nos dice así: Esto pido en oración, que vuestro amor abunde más aún y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y la alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo y en todo el pretorio y todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contentación, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún más. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por esta oportunidad de estudiar acerca de tu palabra. Te damos gracias, Señor, danos de tu sabiduría y permite que este estudio pueda profundizarse en nuestros corazones y que aprendamos cosas, bendito Dios, para el bien de todos y para tu obra. En el nombre de Cristo Jesús te damos honra y gloria a ti, Señor. Amén y amén. Bueno, este día, hermanos, continuamos estudiando la carta del apóstol Pablo hacia Filipenses, es decir, la carta que le dirigió a la iglesia de Filipos y que comenzamos en el miércoles anterior. Y como estudiamos la semana pasada, es una carta que nos invita a tener gozo, esperanza y contentamiento aún en tiempos de dificultad. Es por eso que por el medio de esta epístola o de esta carta vamos a tomar algunos consejos para el nuevo año, es decir, para el año 2022, que van a ser de mucho beneficio para nuestra vida. Ahora, en este texto que leímos acá, en este pasaje, vamos a ver mediante este pasaje qué podemos aprender y cómo esto nos puede beneficiar en nuestra vida. Amén. Es decir, ya vimos dos consejos la otra vez y en esta vamos a ver un consejo, es decir, que necesitamos, el primer consejo es que necesitamos crecer en el amor y en el conocimiento de la palabra de Dios. Filipenses 1 del 9 al 11 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y la alabanza de Dios. Verdaderamente conocemos que la iglesia de Filipo era una iglesia que tenía amor por Pablo. Ellos fueron los únicos que le ayudaron en las necesidades, enviando ayuda cuando él se fue a continuar sus viajes misioneros. Y esto lo sabemos porque en Filipenses 4, del 14 al 16 nos dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pero Pablo, hermanos, no solamente quería que ellos fueran una iglesia de amor, sino también una iglesia llena del amor, pero con conocimiento acerca de la palabra. Es decir, que no quería que ellos fueran una iglesia con amor ciego. ¿Por qué? Porque él conocía los peligros de un amor sin conocimiento. En Isaías capítulo 5, versículo 13 nos dice: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Es decir, que la palabra ciencia y conocimiento en el original griego significa literalmente un conocimiento preciso y un discernimiento
pleno. Es decir, nos brindan, es decir, la ciencia y el conocimiento, que es lo mismo que conocimiento preciso y discernimiento pleno, nos brindan la capacidad de reconocer y diferenciar en nuestra vida lo que agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Es decir, lo que nos edifica, lo que nos prepara, lo que nos hace crecer y lo que nos puede destruir. Amén. Lo que nos conviene y lo que no nos conviene para nuestra vida. Y Dios nos está llamando hoy, ¿para qué? Para que nosotros seamos capaces de tener amor, pero además tener conocimiento. Amén. Ahora, ¿cómo es que podemos aplicar esto en nuestra actualidad, en nuestra vida cristiana? Tenemos que reconocer que muchas personas, terminando el 2021, tenemos dolor en nuestros corazones. Todos nosotros quizás de una forma u otra estamos sufriendo o nos ha sucedido algo que nos ha impedido tener el gozo que debíamos tener siempre en nuestros corazones. ¿Por qué? Quizás por tener un matrimonio destruido, por tener la familia dividida, por haber amado a quien no conviene, por amar aquellas cosas que Dios aborrece. Es decir, tenemos entonces nosotros los cristianos que reconocer precisamente que la religión está basada en el amor a Dios, pero con conocimiento, no sin conocimiento como le ocurrió al pueblo de Israel. Es decir, Romanos capítulo 10, versículo 1 al 2 nos dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Es decir, tienen celo de Dios, pero no tienen conocimiento, y eso los hace equivocarse. Amén. No podemos negar que muchísimas personas que conocemos, amigos, familiares, pertenecen a una religión y sienten amor por Dios. Hablan cosas lindas de Dios, pero por falta de conocimiento de la palabra de Dios, por amor a sus tradiciones, por amor a lo que sus padres, sus abuelos les dijeron en un pasado, por amor a sus ritos y a sus costumbres, rechazan a Cristo y están rechazando su salvación. Amén. Los judíos amaban su ayo, es decir, la ley. En Gálatas 3:24 nos dice: de manera que si la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero ese amor a la ley no les permitió reconocer a Cristo. Es decir, muchos se equivocaron por amor a la ley y por amor a la ley no reconocieron a Cristo. Amaron el ayo y menospreciaron a Jesús. El otro consejo es decirte, hermanos, en este día que no te desanimes, aunque no comprendas lo que está sucediendo en tu vida. Recuerda siempre que Dios tiene siempre un propósito para ti. Filipenses capítulo 1, versículo del 12 al 14 nos dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Es decir, el objetivo de Pablo al enviarle esta carta a la iglesia de Filipo era animarlos, era que salieran de la preocupación, era que vivieran con gozo. Amén. Es decir, era darles la esperanza que aún en medio de las pruebas que estaban enfrentando, lo hizo con su propio testimonio, que es como mejor nosotros podemos convencer y predicarle a alguien, es con nuestra propia vida, dando testimonio realmente de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Amén. Es decir, que aún en situaciones difíciles, que todos sabemos lo que le estaba sucediendo a Pablo, que estaba preso, en situaciones difíciles, Dios tuvo un propósito con Pablo. Y hoy te digo que aunque tú estés pasando por una situación difícil, el Señor también tiene un propósito contigo. Dice la palabra del Señor en Romanos 8:28: para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Tenemos entonces, hermanos, que comprender que... Perdón, un momentico. Es que se me fue la lectura.
Es decir, que nosotros tenemos que comprender que cuando Pablo dice estas cosas, las dice precisamente para dar testimonio de lo que le estaba aconteciendo en su vida y también lo que había tenido que enfrentar y demás. Y les busco el texto que estaba buscando. Segunda de Corintios, les leo 11 del 23 al 28 dice, son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros de las ciudades, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Es decir, que Pablo, a pesar de la situación que tenía, él seguía animando a los demás. ¿Por qué? Porque él había constatado, había sufrido en carne propia que a pesar de las pruebas, Dios siempre tiene un propósito para cada uno de nosotros. Amén. Y Dios nunca nos abandona. El apóstol Pablo reconoció todo lo que le había sucedido, pero también reconoció el propósito que tenía Dios. ¿Para qué? Para el progreso del evangelio. En Filipenses capítulo 1:12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Esta palabra en el original es la palabra griega prokope, se escribe P-R-O-K-O-P-E, la cual literalmente significa cortar hacia adelante, es decir, abrir el camino en medio de los obstáculos. Se llama procope, es decir, es cuando Dios abre las puertas, cuando Dios abre los caminos, cuando Dios endereza los caminos torcidos. Amén. Es decir, que podemos decir entonces que el Señor transformó los obstáculos que enfrentó Pablo en oportunidades. ¿Para qué? Para Pablo poder predicar el evangelio. Amén. Es decir, oportunidades para que se cumpliera lo que estaba establecido. En Filipenses capítulo 1:14 dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Ahora, esto aplicándolo a nuestra época actual, a nuestra vida. Nosotros igualmente, hermanos, tenemos que confiar que en nuestra vida el Señor cambiará esos obstáculos, esas dificultades, esos problemas en oportunidades de bendición y de salvación para nosotros y nuestra familia. Romanos 8:28, les repito, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No debemos permitir que el desánimo llene nuestro corazón. Podemos confiar en las promesas del Señor. Podemos confiar en su amor, en su fidelidad, en su misericordia. Tenemos que estar seguros a pesar de las circunstancias, que aunque no comprendamos qué es lo que realmente está sucediendo, debemos entender que Dios tiene un propósito bueno aún en las situaciones difíciles que podamos estar enfrentando, hermanos. Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios no espera que lo comprendamos, Él simplemente espera que confiemos y que le creamos. Es decir, hermanos, yo te invito hoy a que levantes el ánimo y que a pesar de las circunstancias, en el ejemplo de Pablo, veas tu vida reflejada y sigas adelante. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor va a estar ahí para ti y las puertas se van a abrir para ti también en este día. Que Dios te bendiga y muchísimas bendiciones.